Bueno, pues nada, si te parece, Felipe, empiezo yo, que creo que soy el que tiene que hacer la apertura de la webinar. Bueno, nada, más que nada, bueno, agradecer a todos los presentes y sobre todo también a los ponentes bueno, por estar aquí un día que, bueno, que prácticamente estamos ya en una zona bueno, casi de prevagacional, ¿no? Estamos a punto de irnos todos de vacaciones, bueno, algunos, otros no, pero algunos sí. Y sobre todo también es importante el poder destinar pues, minutos a algo tan importante, por lo menos en lo que yo creo que es las herramientas digitales en la gestión empresarial, ¿no? Para mí, evidentemente, el ser el que introduce a estas ponencias me parece algo fundamental el que gestionemos y el que aprendamos y nos demos cuenta que no solamente la gestión empresarial es gestión de recursos humanos o gestión contable, también es gestión de herramientas digitales y cada vez nos ayuda más a tener una gestión empresarial mucho mejor. Es por ello que las jornadas de hoy las vamos a desarrollar y espero que para todos y todas sean bueno, al final de su fruto y que podamos por lo menos mejorar un poco más la gestión empresarial. Yo siempre recordaré a un empresario muy antiguo en Femete que decía, tenemos que dejar de ser menos trabajadores y más empresarios, ¿no? Pues de esto se trata, ¿no? De dedicar más tiempo a la empresa, pero desde el punto de vista empresarial, que muchas veces nos dedicamos muchas veces a lo que es el día a día y olvidamos que la gestión empresarial es importante. Por todo ello, yo me callo ya y espero que los cuatro ponentes brillantes que ahora mismo están aquí pues puedan explicarnos bien lo que acabo de decir. Así que muchas gracias y todo vuestro. Muchas gracias, Pepe. Don José González, secretario general de FMT. Gracias por tu presentación. Buenas tardes. ¿Tienes en mente poner al día el sistema de gestión de tu empresa? ¿Quieres mejorar la comunicación con tus clientes? Hola, yo soy Felipe Pino, técnico del CIDE Digital de FMT, y les doy la bienvenida a esta jornada organizada por el CIDE Digital de FMT, en la que hoy vamos a hablar de herramientas digitales de gestión empresarial y nos centraremos en los ERP y los CRM, herramientas de planificación de recursos empresariales y gestión de relaciones con clientes, respectivamente. Y responderemos a las preguntas que con mayor frecuencia les surgen a las empresas respecto a estas herramientas. Al finalizar las intervenciones tendremos un espacio de 15 minutos para responder a estas preguntas y te invitamos a que las vayas realizando en el chat que hemos habilitado a tal efecto a medida que te vayan surgiendo. También recordarles que este encuentro se difundirá posteriormente en nuestro canal de YouTube. Contamos en esta jornada con la participación de don Amalio Fernández Delgado Reverte, director de desarrollo de negocios de Expert One, y con Jorge Rubén Elena Poblet, gerente general de Binex Systems Solutions, que nos expondrán algunos casos de éxito y contestarán también a las preguntas de los asistentes. Antes de entrar en estas herramientas, sí que voy a empezar yo a contarles primero qué es el CIDE Digital de FMT. Muy bien. Paso a una diapositiva, por favor. El CIDE Digital de FMT está... nuestro equipo está compuesto por Desiree Brito, que es nuestra coordinadora, Beatriz Díaz, que es mi compañera, y por mí mismo, Felipe Pino. ¿Quiénes somos? Somos un servicio de atención y asesoramiento gratuito especializado en la transformación digital de las empresas, sobre todo orientados hacia las empresas canarias. Estamos financiados por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ASISI, y cofinanciada también por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85%. Nuestra misión es colaborar en la disminución de la brecha digital entre las empresas y para ello nosotros lo hacemos aportando un asesoramiento para la transformación digital, ofrecemos apoyo y acompañamiento individualizado a las empresas, concienciamos sobre las oportunidades de la digitalización
y colaboramos en la búsqueda de apoyo operativo. Y sin más, les voy a dejar con mi compañera Beatriz Díaz. Buenas tardes, gracias a todos por la asistencia. Yo les voy a contar un poquito a rasgos generales qué es un CRM y qué es un ERP, cuáles son sus funciones, para qué nos viene bien en nuestro negocio. Diferenciamos primero que son dos herramientas distintas, pero que tenerlas integradas nos ayudaría a optimizar todos los procedimientos. El ERP es un gestor de procesos que nos permite controlar y optimizar los flujos de información de cada departamento. Y el CRM es un gestor de clientes que nos permite pues, todo lo que tiene que ver con los clientes, con las interacciones con los clientes. Hoy en día los negocios tienen que estar basados en la satisfacción del cliente, centrados en la satisfacción del cliente, y el CRM nos va a ayudar a recopilar datos sobre esos clientes y analizarlos para tomar buenas decisiones comerciales. Como decía antes, tenerlos integrados nos ayuda en esa automatización de procesos, nos permite tener datos en un mismo sistema y tener un cuadro de demanda integral que nos va a ayudar en una mejor toma de decisiones. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Pues el ERP, como decíamos, se centra en nuestros procesos internos, en la cadena de suministro, en la coordinación de los empleados, en esa cultura de ahorro que nos permitiría reducir costos administrativos y operativos utilizando un solo sistema donde no tengamos que grabar datos en diferentes dispositivos y formatos, sino que lo tengamos todo en un mismo sistema. El ERP se centra el foco lo pone en la parte interna del negocio, en la planificación y uso eficiente de los recursos. El CRM, como vemos aquí, se centra en los clientes tanto actuales y como potenciales. Nos va a permitir registrar todas esas interacciones y transacciones, nos va a permitir gestionar ese embudo de conversión, optimizar y automatizar las campañas de marketing, realizar estudios de mercado al recoger los datos de los clientes y mejorar las estrategias comerciales. El objetivo principal es aumentar el volumen de ventas, conocer mejor a los clientes, captar nuevos clientes y aumentar esas ventas, y a los que ya tenemos captados, pues fidelizarnos. El foco lo pone en la parte externa, en esas relaciones externas con los clientes. Básicamente, los ERPs básicos pues tienen los módulos de compras y abastecimiento, logística y operaciones. Vamos a ver distintas soluciones digitales que nos van a informar nuestros compañeros de las consultoras, para que nos digan un poquito también qué módulos podrían disponer esos ERP, pero generalmente pues los que vemos aquí: contabilidad, finanzas, administración, recursos humanos. La implantación de un ERP conlleva más tiempo, es más lenta, porque como vemos están todos los departamentos implicados, entonces requiere hacer una parametrización más exhaustiva y una implantación global de toda la empresa. Y se centra, los datos que vamos a obtener son datos internos del negocio. El CRM, los módulos serían los de marketing, ventas y atención al cliente. Es una implantación concreta y más rápida porque está destinada solo a esa parte de clientes, y los datos que se obtienen son tanto internos como externos. ¿Qué funcionalidades se cubre con un CRM? Pues como decíamos antes, la gestión de los contactos, de las ventas, de los documentos, elaboración de informes y de marketing. Lo ideal sería tener el CRM integrado con otras soluciones que o bien vienen dentro del mismo sistema o que podemos integrar con otras aplicaciones externas, ¿no? Como podría ser con la tienda online, con el email para hacer email marketing, con el WhatsApp Business. Como vemos aquí, no vamos a desglosar cada una de las funcionalidades porque además cada sistema, cada software va a tener las suyas, y lo ideal sería, una vez estamos interesados en implantar un software, pues solicitar una demo con distintos proveedores de distintas soluciones y ver cuál nos interesa más para nuestro negocio. Las funcionalidades del ERP, como decíamos antes, abarca todos los departamentos de la empresa. Entonces, las funciones que va a cubrir van a ser
pues para el control de las finanzas, la gestión de inventario, la gestión de almacén, gestión de proyectos, gestión de compras, gestión de ventas, control logístico, gestión de recursos humanos y un etcétera en función, como decía antes, del software, las posibilidades que nos aporte. Vamos a atender aquí a una clasificación de los ERP. Hay muchos tipos de clasificaciones, pero nosotros nos hemos centrado en esta, que lo divide en tres, ¿no? Por modalidad, ya sea local o en la nube, por adaptabilidad, ya sea un software a medida o prediseñado, y por propiedad, como están los software de código abierto o propietario. Detallando un poquito cada una, por modalidad encontramos el software que podemos instalar en nuestros servidores dedicados internos. Esta modalidad implica una inversión inicial mayor porque tenemos que comprar equipos, licencias, contratar el mantenimiento. Lo que sí nos va a aportar es un mayor control porque tú eliges el tipo de servidores, las instalaciones de software y configuración de la arquitectura que más te interese para tu empresa. Requiere más tiempo de configuración y, por supuesto, de mano de expertos y, sin embargo, es una infraestructura interna menos flexible porque si queremos hacer ampliaciones, pues vamos a tener de nuevo que comprar e implementar nuevos servidores, volver a reconfigurar toda la arquitectura y, bueno, es una opción. Luego tenemos la modalidad en la nube, en inglés cloud, que oímos mucho en internet. Esta infraestructura pertenece al proveedor, por lo cual la implantación es más rápida y más sencilla, ya que la infraestructura ya se entrega preconfigurada por el proveedor. Entonces tiene poco o ningún coste inicial. Generalmente se paga por uso de los dispositivos, ya sea una cuota mensual o anual, en función de, pues eso, la cantidad y el tipo de usuarios que vayan a utilizarlo. Esta modalidad cubre la infraestructura, el soporte técnico, el mantenimiento y las actualizaciones. Y hoy en día, pues generalmente las empresas se van decantando cada vez más hacia los software en la nube. Otro tipo de la clasificación era por adaptabilidad. Aquí, como veis, encontramos software que son a medida. Es como cuando nos hacemos un traje a medida, ¿no? Pues obviamente la propiedad va a ser del que lo compre, no del proveedor que lo desarrolle. Entonces, sí que es verdad que se va a adaptar a nuestras necesidades y exigencias, pero requiere una implementación más lenta y compleja. No vamos a ver el producto final hasta que hayamos terminado de desarrollarlo por completo, por lo que a los empresarios que necesitan algo mayor seguridad, pues a lo mejor un producto ya prediseñado les resulta de más confianza. Este supone un coste más alto porque implica pues, muchas horas de desarrollo del software y a veces hay dificultad de encontrar al proveedor adecuado, que esté en la zona que queremos o que implante la solución que más nos interesaría. Este tipo de software a medida pues, también requiere una exhaustiva parametrización previa y es necesaria la participación intensiva de todos los usuarios que vayan a utilizar la herramienta. Genera generalmente mayor incertidumbre, como decía antes, sobre el resultado final, aunque sí que se adapta más a las necesidades y exigencias del usuario porque al final lo están haciendo a medida. Dentro de la clasificación por adaptabilidad encontramos los software prediseñados. Generalmente son soluciones genéricas y se adaptan menos a esas necesidades concretas. Hay veces que hay soluciones que, a pesar de que ya están desarrolladas por completo, sí que nos permiten hacer pequeñas adaptaciones, dependiendo del proveedor y la solución. En este caso, la propiedad de la consultora tecnológica, la implementación es más rápida y sencilla porque ya está todo diseñado, no hay que desarrollar ningún módulo ni demás. El coste suele ser más accesible, generalmente son cuotas mensuales y hay gran variedad en el mercado, incluso encontramos soluciones especializadas en los distintos sectores de actividad. El diagnóstico previo es menos complejo y generalmente genera menos conflictos porque por esa parametrización a veces que requiere la colaboración de todos los departamentos. Y generalmente genera mayor seguridad sobre el resultado final porque ya desde el principio lo vemos todo desarrollado
y vemos todas las funcionalidades que tiene y es más sencillo. En la clasificación por propiedad encontramos software libre de código abierto, que es de licencia pública, un código fuente accesible y modificable. Se requieren necesarios avanzados conocimientos de programación, generalmente contratamos un partner. Obtenemos independencia del proveedor, aunque ese proveedor deje de existir, pues seguimos teniendo acceso a nuestro código. Hay versiones gratuitas y de pago, están desarrollados por comunidades de propietarios, de programadores, se actualizan permanentemente, utilizan tecnologías de última generación, podemos hacer infinitas modificaciones personalizadas del código y están disponibles en la web para descarga e instalación en servidor local, aunque siempre recomendamos, ¿no?, que se instale en la nube por temas de seguridad y demás. Aquí te nombro algunos ejemplos, como Odoo, que es uno de los que vamos a ver más adelante. Los software propietarios son de licencia privativa, solo nos permiten instalar y utilizar la herramienta. Generalmente tienen un mayor coste porque ya son soluciones completamente desarrolladas, ampliamente probadas, están muy especializadas también. Y el proveedor nos ofrece garantías en caso de errores. Generalmente es más fiable. Hay mayores dificultades de implementar esas customizaciones a medida y a veces pues, no cubren todas nuestras necesidades. Las fases de implantación las dividimos aquí en 5, aunque se pueden dividir en 4. La primera sería consultoría y diagnóstico, pues eso, identificar las necesidades, los problemas, objetivos, el alcance, dónde queremos llegar. Luego está la gestión de proyectos para seleccionar esas soluciones que hemos analizado y establecer el plan de acción con su cronograma y los presupuestos. Una vez tenemos decidido la herramienta, la implantamos con una fase de pruebas previa y hacemos esa parametrización de adaptación a nuestras necesidades. Después, la formación es fundamental, tenemos que aprender a manejar bien la herramienta para no infrautilizar todas las funcionalidades que nos permite, y aquí hay que tener en cuenta la resistencia al cambio de los usuarios. Y después, por último, sería el soporte y mantenimiento, que ahí pues generalmente lo subcontratamos o el mismo que nos lo ha implantado pues nos lo aporta. No solo un mantenimiento para una vez suceden incidencias, sino para también un mantenimiento preventivo de copias de seguridad y demás. Sí. Aquí quería hablar un poquito de la importancia de la escalabilidad, es decir, que podamos ir añadiendo módulos y funcionalidades a medida que nuestro negocio va creciendo y va nuestra empresa necesitando nuevas funcionalidades. Nada, aquí nada más deciros que estamos a vuestra disposición para ayudaros en ese desarrollo de proyectos y en buscar esos colaboradores que os ayuden a encontrar las soluciones. Y paso a mis compañeros de exposición. Bueno, vamos a darle paso ahora a don Amalio Fernández, delegado Reverte. Muchas gracias, Beatriz. Amalio es director de desarrollo de negocio en Expert One y si puedes compartir tu pantalla. Hola, buenas tardes. No sé si la veis ya. Sí, ¿la puedes poner en modo presentación? Sí. Perfecto. La veis ya. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar donde vamos a contar casos diferentes de utilización de los distintos RPs que existen en el mercado. Yo me gustaría empezar hablando de algunas cosas que son generales para todos los RPs que creo que merece la pena que como empresarios os podamos hacer ver. La primera es un poco por qué estamos aquí, ¿no? Hablamos de digitalización, hablamos de mejora, pero en realidad estamos aquí porque el mundo ha cambiado. Es decir, ahora mismo estamos en una situación en la que hay gente que habla de cambio de época y gente que habla de época de cambios. Es decir, se han producido situaciones absolutamente inesperadas. Hace unos años, cuando llegó al poder Trump en Estados Unidos, nos asustamos todos mucho y no pasó nada. Después vino el Brexit, después hemos tenido una pandemia, ahora tenemos la guerra de Ucrania. Es decir, el mundo está cambiando a una velocidad enorme y las empresas tienen que reaccionar a estos cambios. Y además, muchos de esos cambios han generado restricciones de movimiento, con lo cual la digitalización se ha convertido en algo absolutamente necesario para las empresas. La movilidad, el teletrabajo, el e-commerce, todo esto ha venido para quedarse y no nos podemos quedar fuera de este movimiento.
¿Qué significa esto? Pues que necesitamos una flexibilidad, control y velocidad en los cambios mucho más grandes de los que necesitaba una empresa hace 2, 3, 4 años. ¿Qué ocurre? Pues las empresas que sean capaces de adaptarse a más velocidad a este mundo encontrarán el éxito, y las que no, desgraciadamente, pues tendrán que cambiar su modelo de trabajo o desaparecer. Y aquí la tecnología se ha revelado como un factor clave de competitividad para las compañías. A mí me gusta mucho una frase de Mario Benedetti que dice que cuando ya conocíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Es decir, tenemos que empezar otra vez a ver cómo gestionamos nuestra vida. Si vamos a una pyme tiene fundamentalmente 3 máximas. Tiene que ser competitiva, es decir, tiene que ser atractivo a sus socios de negocio, a sus clientes y a sus proveedores, proporcionando los mejores servicios y la mejor calidad al mejor precio. Y esto es muy difícil porque al ser una empresa más pequeña, pues no podemos competir en precio con empresas más grandes, con el delivery, con empresas más grandes que nosotros. Luego algo tenemos que hacer que sea distinto. ¿Qué es lo que tiene la pyme? Pues tiene la flexibilidad y la productividad. Es decir, para una pyme el tiempo es absolutamente fundamental. Los recursos son fundamentales. La flexibilidad es lo que la diferencia de una empresa más grande. Podemos cambiar un precio más deprisa, podemos cambiar una forma de trabajar más deprisa que una empresa más grande. Eso es lo que diferencia a una pyme de la empresa grande y lo que hace que triunfe normalmente en su mercado más cercano. Y hay un tercer punto que es absolutamente importante y es la rentabilidad. En una empresa muy grande se puede estar muchos años sin ganar dinero, pero teniendo la tesorería positiva continuamente. En una empresa pequeña tenemos que tener una tesorería positiva y además ser rentables, porque el plazo de tiempo que puede vivir una pyme sin tener dinero disponible es mucho más pequeño. Luego tiene que ser rentable desde el minuto 1 del partido. ¿Y esto cómo lo hace una pyme? Pues lo hace gestionando un acto de equilibrio que es muy difícil entre la rentabilidad y el servicio al cliente. Es decir, si buscamos mucho la rentabilidad bajando el servicio al cliente, perdemos el cliente. Si nos vamos demasiado al servicio al cliente, bajamos la rentabilidad y no estamos aquí. Con lo cual, la pyme está permanentemente intentando disminuir toda una serie de cosas, los costes, los excesos de inventario, los gastos de envío, las pérdidas de venta, todo lo que suponga un coste. Y tratando de aumentar los ingresos, es decir, cumplir con los pedidos y las fechas, ser más rápido que la competencia, rotar más el inventario, conseguir mejores descuentos. Bueno, al final estamos subiendo los ingresos y disminuyendo los gastos permanentemente en las compañías. Y aquí la tecnología puede marcar la diferencia entre una empresa pequeña y una empresa grande, o una empresa lenta y una empresa rápida, que a mí me gusta más decirlo. Bueno, y la pregunta es, ¿yo cómo sé si la tecnología a mí me puede ayudar como pequeño empresario, ¿no? O mediano empresario? Pues hay una serie de preguntas que yo las voy a lanzar y aquí cada uno tiene que hacerse su examen, pero probablemente os podáis ver reflejados en alguna de ellas. La primera es, ¿tienes la información que necesitas y cuando la necesitas? Pues a veces tenemos la información que necesitamos, pero la tenemos 3 días después, no en el momento en que la necesito para tomar una decisión, comprar o vender mejor. ¿Le cuadran sus existencias con lo que dice su sistema? Si alguno es capaz de decirme que sí, que levante la mano en el webinar y le vemos. Yo conozco muy poquitas empresas donde las existencias cuadran. Y no conozco ninguna donde crezcan. En todas decrecen. Con lo cual es dinero que sale directamente de la cuenta de explotación. ¿Conoce realmente el coste de cada orden de fabricación? ¿Sabe lo que hace su equipo comercial? ¿Qué hizo cada comercial ayer? Cuando un comercial se marcha, ¿se lleva su agenda con todos los contactos y toda la experiencia? ¿O esa información se queda en la compañía y la puede reutilizar el próximo comercial? ¿Su sistema le contabiliza más del 80% de las gestiones administrativas o tiene usted que invertir tiempo en hacerlo a mano? ¿Puede agrupar pedidos a proveedor para tener ventajas de precio? Aquí hay muchísimas preguntas. Si la respuesta a estas preguntas es no, seguramente la tecnología le puede ayudar. Pero hay muchas más. Es decir, ¿tiene que buscar la información o su sistema se la prepara sin que usted haga nada? Es decir, ¿tiene que lanzar un listado para saber qué artículos tiene bajo mínimo en el almacén? ¿O por las mañanas cuando usted llega a la oficina el sistema le manda un correo y le dice, cuidado Antonio, que es de esto, te has quedado sin existencias y tienes que pedir? Bueno, pues la vida es diferente de una forma o de otra. ¿Tiene muchísimas hojas de cálculo que a veces no cuadran? Pues esto es algo muy típico en las pymes. Y ahora ya preguntas que directamente hablan de dinero. ¿Has perdido algún pedido por pensar que no tenías un producto y en realidad sí lo tenías?
¿Has comprado alguna vez un producto del que ya tenías existencias en el almacén? ¿Has vendido por error un producto por debajo del margen? ¿Has comprometido una fecha de entrega que no podías cumplir? Y esta a mí me parece la peor de todas. ¿Tienes tiempo para pensar en nuevos negocios o te pasas el día moviendo papeles en la compañía? Bueno, pues si la respuesta es sí, probablemente un RP les pueda ayudar mucho en la gestión de su día a día. Bueno, pues ya tenemos una lista de preguntas que nos permiten saber dónde estamos en nuestro día a día en las compañías. En realidad, al final, una empresa tiene que elegir si lo que quiere es tener lo que se ve en la parte izquierda, es decir, quiero tener un retrovisor o quiero tener un ordenador de a bordo en mi coche. La diferencia es que el retrovisor lo que me dice es qué pasó. Ya no sé lo que va a pasar, sé lo que pasó. Es decir, tengo un sistema que me da estadísticas de ventas, ya sé lo que vendí el año pasado. Claro, cuando tengo un ordenador de a bordo, ya empiezo a saber por qué pasó eso que pasó. Es decir, vendí menos o vendí más por algo. Y predecir qué es lo que va a pasar. Y si somos capaces de hacerlo bien, vamos a poder influir en qué queremos que pase y cómo haremos que pase. Claro, no tiene nada que ver una compañía en la que estamos mirando para atrás que en una en la que lo que estamos mirando es hacia adelante y somos capaces de influir en lo que hacemos. Bueno, pues esto es lo que nos va a dar una herramienta como el ERP. En muchos casos, cuando hablamos con ustedes como clientes, las empresas consultoras, pues les damos un montón de motivos por los que tener un ERP. Necesita más información, su empresa cambia, necesitan herramientas. Y la realidad es mucho más sencilla. Es decir, a través de un ERP se puede obtener dinero mejorando los procesos. Si yo les hago la pregunta que qué podrían hacer si encontraran miles de euros en su almacén, en clientes o en proveedores, les gustaría conocer la respuesta seguro a cualquier pyme. Bueno, pues yo me atrevo a darles algunos tips sobre cómo poder encontrar ese dinero. Y empiezo con el primero del que he hablado, el almacén. Una buena gestión de almacén puede ser cualquier cosa menos fácil. Y casi todos la damos como algo fácil de gestionar. Y igual tenemos una persona que lleva muchos años gestionando el almacén, bueno, y creemos que lo hace bien, mal o regular. Pero gestionar un almacén significa responder a muchas preguntas. ¿Qué pedir? ¿Cuándo pedirlo? ¿Dónde almacenarlo? ¿Cuántas vueltas le damos al stock? ¿Cómo pronosticamos las temporadas de venta más alta o venta menor? Mantener niveles de seguridad para no fallarle a un cliente cuando viene un producto. Saber qué tiempo tarda el proveedor en servirme. Manejar rupturas de stock, incluso control para que no me roben. Bueno, pues esto que parece muy sencillo, pues no lo es. ¿Qué ocurre? Pues a mí me gustaría contarles un poco cómo van evolucionando las empresas conforme tienen información. El primer punto es que mi responsable de almacén, que a veces soy yo, pues se da una vuelta por el almacén y en función de lo que ve pide cuando le parece bien. Bueno, pues si el día lo tiene bien, lo hará muy bien, pero si está un poco menos espabilado, probablemente no compre lo que debe. A partir de ahí, conforme tengo más información, puedo empezar a definir mínimos. Y entonces cuando llego a un mínimo, pues empiezo a comprar. Cuando tengo ese sistema de trabajo, mi stock se parece a una escalera. Es decir, yo tengo stock, voy vendiendo, voy bajando por la escalera, vuelvo a vender, a comprar y me sube el stock, vuelvo a vender. Pero fíjense en que cuando yo tengo un entorno en el que mi venta es rápida, la escalera es estrecha, pero cuando entro en un entorno en el que la venta es difícil, pues la escalera empieza a ser más ancha. Y esto significa que tengo más dinero inmovilizado. Con lo cual empiezo a jugar con mínimos variables si mi sistema me da la información. O puedo empezar a tener en cuenta las previsiones. Si mi sistema es capaz de tener en cuenta mis previsiones, mi gráfica va a dejar de ser una escalera y se va a convertir en una ola. ¿Y qué significa la ola? Pues significa que mi sistema me elimina el mantenimiento de máximos y mínimos y me va a generar pronósticos. Me va a permitir reducir el stock siguiendo con la posibilidad de cumplir con la demanda de mis clientes. Yo aquí en rojo, y en mi presentación lo verán, he puesto algunos casos de clientes y lo que han conseguido gestionando bien su empresa. En este caso, Comercial Giner es una empresa que vende cafés. Bueno, pues ha conseguido bajar el 17% del valor de su almacén. ¿Qué significa eso? Que si mi almacén vale 1 millón de euros, gestionándolo bien, soy capaz de sacar 170.000 euros de tesorería para hacer una inversión nueva, comprar mejor, hacer cualquier cosa que yo pueda hacer con ese dinero. Menos stock significa más circulante en las compañías. Dinero que tengo en mi bolsillo en vez de tenerlo metido en el almacén.
Hoy se da además una complejidad e inmediatez en las operaciones comerciales. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense una mañana en la que ustedes venden teléfonos móviles, por decir algo, y reciben una llamada de un cliente muy grande en la que les dice: hola Malio, buenos días, acaba de abrir una empresa en Tenerife de una empresa japonesa y me piden 200.000 teléfonos móviles. Necesito que me des un precio y me digas si eres capaz de servírmelos el 1 de enero, porque si el precio que me das es bueno, los compro a ti y si no tengo que llamar a tu competencia. Esa pregunta tan sencilla y que recibimos en muchas ocasiones, quizá con no ese volumen tan grande, pero sí con volúmenes todos los días, requiere responder a muchas preguntas en ese momento. La primera, ¿tengo stock para poder servir? Y si no lo tengo, lo voy a tener disponible, lo tengo reservado, está pendiente de llegar. Ese pedido, si es muy importante, lo puedo adelantar a otros que tengo, puedo retrasar a otro cliente más pequeñito y poder servirle al cliente grande. ¿Cuál es el riesgo de la operación? ¿Este cliente me puede pagar 200.000 teléfonos o le tengo que pedir que me adelante una cantidad de dinero? ¿Yo le puedo comprar a mi proveedor esos teléfonos? ¿Qué historial tengo con ese cliente? Es decir, si yo le he vendido teléfonos antes de ahora y le he vendido menos teléfonos, ahora va a querer un precio mejor que el que le di antes. Si no tengo teléfonos, ¿tengo productos diferentes para completar el pedido? Y si además se los he vendido al cliente, le puedo decir: mira, no tengo 200.000 de esos, pero tengo de un modelo muy parecido que te lo serví antes y te ha funcionado bien. ¿Quieres que te complete el pedido con ese? Si no los tengo yo, puedo pedirlos a fábrica, pero tengo que saber qué tiempo tarda la fábrica en entregármelos. ¿Cómo tengo la fábrica o cómo está la fábrica desaturada? Si se los puedo comprar a mi competencia y consigo que el cliente no llame a mi competencia para pedirle precios. Los costes del producto en la compra, la transformación. Hay muchísimas preguntas que necesitamos saber para poder responder a esa pregunta del cliente con fiabilidad. ¿Tenemos esa información? A veces no la tenemos. Pero es más, a veces la tenemos, pero la tenemos tarde. Y la diferencia es que si le podemos responder al cliente, el pedido será nuestro, y si no, va a llamar a nuestra competencia, que va a estar encantada de darle un precio buenísimo y quitarnos al cliente cuando pueda. Claro, pues aquí nos encontramos que un ERP bien implantado nos va a hacer disponible esa información. Os puedo contar que Natural System, que es una empresa que vende lámparas y vende materiales para empresas que se dedican a cultivar marihuana medicinal, pues ha conseguido aumentar sus ventas en un porcentaje elevadísimo solo siendo capaz de darle a sus clientes información puntual en una llamada de teléfono. Y tenemos que tener en cuenta el riesgo de no tener esa información, porque, oye, igual nos preocupa menos, pero si no tengo la información me pueden pasar dos cosas: que no venda porque le di al cliente un precio alto o una fecha de entrega que no quiere, o peor incluso, vender y no poder suministrar o suministrar a pérdidas, con el efecto que eso tiene sobre mi bolsillo y sobre la imagen de la compañía. Esto además, cuando nos vamos a los e-commerce, se multiplica por N. Es decir, en el e-commerce yo no puedo enseñar artículos que no tenga para poder vender, porque el cliente que entre en el e-commerce busque una cosa y cuando me diga la quiero, yo le digo que no se la puedo servir, no me va a comprar más, no va a volver a entrar en mi tienda web. Tengo que gestionar el envío. ¿Se lo envío al cliente o lo recoge él? ¿Es urgente o no es urgente? Claro, todo esto es absolutamente puntual y además lo tenemos que hacer 7/24. Es decir, la web está abierta durante las 24 horas del día. Y además, normalmente nos cambia el modelo de venta. Es decir, cuando teníamos distribuidores vendíamos por palets y ahora que tenemos la tienda web vendemos de uno en uno los productos. Con lo cual nuestra venta... ¿Te quedan 2 minutos? Es mucho más atomizada. Pues salgo corriendo. Bueno, hay más cosas. No puedo vender porque no ofrezco mis productos. Tenemos clientes que han hecho que los vendedores vean qué productos pueden vender y sobre todo qué ganan ellos en el momento de la venta. Bueno, pues el ERP le debe obligar a hacer esto. El Internet de las cosas, es decir, tenerlo todo conectado a Internet nos va a permitir entrar en una red en la que un fabricante recibirá información de sus dispositivos y podremos ir a arreglarle los dispositivos. Esto es dinero y el dinero es perfectamente medible, con lo cual estamos encontrando dinero en la gestión del almacén. En mi caso, nosotros somos distribuidores de SAP. Por darles algunas pistas, SAP es el primer fabricante de ERPs a nivel mundial.
Bueno, pues fíjense ustedes los números, 33.000 millones de facturación, una de las empresas más valiosas de Alemania, es el ERP que más cuota de mercado gana y tiene prácticamente el 80% del mercado de la gran compañía y ahora está creciendo en la pyme. En nuestro caso, como compañía, somos una empresa dedicada a implantar en pymes con clientes desde muy pequeños hasta muy grandes. ¿Y qué es Business One? Pues es el ERP de SAP para pequeñas y medianas empresas. Más de 70.000 clientes, más de 1.200.000 usuarios y es capaz de funcionar tanto on-premise en su oficina como en la nube o en formato de software como servicio. ¿Qué hace SAP Business One? Pues integrar todos los datos de la empresa en un único módulo que me va a permitir tomar decisiones sobre lo que está pasando en la compañía. Aquí tienen ustedes todos los módulos que tiene SAP Business One, desde el área financiera, aprovisionamiento, ventas, compras, inventario, incluso una parte de Business Intelligence integrada y un CRM integrado. Y se puede personalizar tanto como el cliente quiera porque tiene una estructura que nos permite conectar con sistemas de terceros o con desarrollos específicos. A partir de aquí, bueno, pues lo que nos permite es movernos por la información, tomar decisiones muy rápidas sobre lo que está pasando en la compañía y cómo lo podemos mejorar, establecer tanto alertas como autorizaciones para que no pasen cosas que no queremos que pasen. Bueno, incluso el CRM lo tenemos integrado. Me voy a saltar esto, que son los mitos de SAP, de que es muy caro, es muy difícil y no es para pymes, porque no es cierto, y me gustaría ir a dos cosas finales. ¿Cuáles son las diferencias de SAP con otros sistemas? Pues la primera es que está fabricado utilizando las mejores prácticas. Es un sistema de dato único. La información no se borra jamás, es decir, la tenemos siempre disponible años y años que tengamos en el sistema. Funciona en 170 países, 29 idiomas y 57 sistemas impositivos diferentes. Con lo cual, si alguien tiene que crear una compañía, una subsidiaria en otro país, en SAP es simplemente darle a un botón. Y un dato final, y es que en las normas de valoración europeas, una compañía que tiene SAP vale más que una que no lo tiene. Y la mayor diferencia, y termino ya, es dónde van a estar sus compañías dentro de 5 años y qué compañías estarán vendiendo software dentro de 5 años. Es decir, 5, 10 o 15. ¿Cuál será la respuesta de qué soluciones estarán? Pues hoy el nivel de inversión necesario para implantar nuevas tecnologías es brutal y solo se justifica cuando hay miles y miles de clientes. Es decir, en este momento, en SAP Business One y en pymes estamos instalando ya proyectos con inteligencia artificial, con bots, con decisiones con imágenes, con Internet de las cosas, con Google Glass y realidad virtual, conectándolo con Siri o con Alexa. Bueno, pues ¿quién puede decir lo mismo? No, no es tan sencillo. Y como colofón, os dejo esta frase, que es implantar un ERP puede ser muy divertido, pero si eliges el adecuado. Y por mi parte, muchísimas gracias y disculpar que me he pasado un poquito del tiempo. Muy bien, Amalio, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Jorge Rubén Elena Poblet, gerente general en Binex System Solutions. Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si pueden ver mi pantalla. A ver. Si se está viendo. Me confirman. Momento. A ver, ahí. Ahí. Bueno, primero que nada, agradecer a FEMETE y por invitarnos a este webinar. ¿Vale? Vamos a ver aquí rapidito, les voy a contar porque es poquito tiempo para la presentación. Vamos a redondear aquí el concepto de ERP. Voy a entrar directamente a la presentación aquí. Entonces, para un poco el concepto que queremos transmitir desde este punto de vista de esta presentación es la centralización de datos. ¿Vale? A día de hoy, para poder, las empresas necesitan, como bien decía nuestro compañero Amalio, esa consulta de datos, necesitamos saber las existencias de nuestros almacenes, necesitamos saber las llamadas que realizan los comerciales, necesitamos esa información, ¿no? Entonces el ERP nos va a dar la posibilidad de tener todos esos datos centralizados en una sola base de datos, ¿vale? Esa es una de las grandes cosas positivas que tiene tener un ERP en una empresa. Entonces, lo que nos encontramos muchas veces acá, esta es una hoja Excel de toda la vida,
lo que nos encontramos muchas veces en las pymes españolas, y no solamente las españolas, sino de todo el mundo, los datos. Los datos están aquí en un Excel y los podemos observar. Nos encontramos en muchos casos que las pymes están en esta situación. ¿Por qué están en esta situación? Un proceso habitual de una pyme, ¿vale?, es que cuentan con un ordenador, ¿vale? En este ordenador pues tienen una serie de aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones está nuestro famoso y conocido Excel, que es una herramienta muy potente. Cuando empezamos a trabajar y empezamos a introducir esos datos, los obtenemos, tenemos los datos centralizados, los observamos en nuestra hoja, pero cuando la empresa empieza a necesitar que los procesos interactúen de otra manera sobre nuestra hoja Excel, pues surge la necesidad de darle la posibilidad a algún compañero de trabajo que haga algún proceso adicional, ¿no? Porque necesitamos, trabajamos con procesos. Entonces, vienen las planillas, las típicas hojas, ¿no? Donde utilizamos plantillas en formato Word, se imprimen y se le dan a los trabajadores para que rellenen esos datos. Y luego las empresas lo que tienen que hacer cuando introducir esos datos en nuestra hoja Excel, que es donde los tenemos centralizados, ¿vale? Y en algunos casos, cuando tenemos información de distintas aplicaciones, pues lo que se suele hacer es se exporta y se vuelve a llevar a nuestro Excel, donde tenemos nuestros datos centralizados. La verdad que el Excel debe ser una de las aplicaciones más utilizadas de todo el mundo a día de hoy. Desde un punto de vista de datos, ya que estamos hablando de datos, podemos observar aquí en la pantalla distintos modelos de datos, ¿vale? Lo que habíamos visto antes en una hoja Excel, donde tenemos nuestros datos en filas y columnas, donde los podemos observar y podemos hacer nuestro análisis, desde un ERP, pues la introducción de datos se hace a través de aplicaciones, ¿vale? Una aplicación de compras, una aplicación de recursos humanos, viniendo de las presentaciones que han hecho nuestros compañeros, podemos decir una aplicación para cada necesidad, para cada operación, ¿vale? Y en este gráfico se puede observar que para cada aplicación hay un modelo de datos, unas filas y unas columnas como una hoja Excel, igual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ganamos con un ERP y con las aplicaciones? Que cada una de estas aplicaciones, ¿vale?, va a insertar los datos que nosotros necesitamos, ¿vale? Y los vamos a centralizar, ¿vale? Este es un poco el concepto que queríamos transmitir con esta presentación, para que se entienda un poco cómo funciona desde un punto de vista de datos, ¿no? Y muchas veces nosotros cuando intentamos explicar el ERP o cuando intentamos que la gente entienda o que los empresarios entiendan cómo trasladar su información de sus hojas o sus aplicaciones que no están integradas en una sola base de datos, siempre mencionamos modelos de datos. Distintos modelos de datos que se interconectan y que van a una sola base de datos para poder obtener la información que necesitamos, ¿vale? A nuestros empleados o a los empleados de las organizaciones les vamos a dar aplicaciones que sean amigables para que puedan introducir la información fácilmente, ¿vale? Entonces, en esta hojita pues podemos observar cómo los usuarios que están representados por estas figuras utilizan las aplicaciones para introducir estos datos en el modelo. Vale, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sabemos que necesitamos esos datos introducidos en nuestra base de datos, pero ahora tenemos que hacer un proceso de transformación, ¿vale? Teníamos nuestras hojas de Excel, que ya sabemos que no nos sirven, que no son eficientes, porque necesitamos que nuestros empleados nos inserten la información en nuestras hojas, ¿no? Entonces, necesitamos calificar nosotros como empresa, más que consultoría de ingeniería, necesitamos un poco calificar estas empresas, entender cómo funcionan, desde distintos puntos que hemos representado aquí en esta presentación, ¿vale? Tenemos que entender las operaciones de los distintos equipos de trabajo, ¿vale? Quién ejecuta las operaciones, cómo se ejecutan, conocer en profundidad esos equipos de trabajo. Las herramientas que utilizan, bueno, todos conocemos
vuelvo a mencionar el Excel, pero es que nosotros nos lo encontramos tantas veces y a diario que es imposible no comentarlo, ¿no? Pero bueno, las empresas a veces tienen distintas aplicaciones porque hay muchas aplicaciones en el mercado que no están interconectadas, ¿no? Pero tenemos que conocer qué aplicaciones hay y cómo las utilizan para poder ayudarles en este proceso, ¿no? de cambio. Ayuda mucho también la visita a las instalaciones de estas empresas para conocer, por ejemplo, si es un proceso de fábrica o si es un almacén, conocer cómo está distribuido un almacén, físicamente observar. Esto nos ayuda mucho a nosotros, que somos los implantadores de software, a conocer la empresa en mayor profundidad, sus perspectivas, sus objetivos. Conocer las instalaciones es de muchísima utilidad. Conocer sus productos y sus servicios. El análisis de ROI pues es retorno de inversión, también ayuda mucho a los empresarios a esa toma de decisión. Implantar un ERP no es algo económico. Entonces, analizar el análisis de retorno de inversión es súper útil para que el empresario pues, pueda tener esa información que se puede hacer previamente, ¿no? Antes de empezar un proyecto. Y luego, la estrategia y las fases de implantación, que lo explicó muy bien Beatriz en su presentación, ¿no? Esto es un ejemplo un poco para que los que están aquí de oyentes puedan entender cómo vendría a ser, digamos, ese proceso de cambio, ¿no? Hay que entender muy bien cómo funciona una empresa para poder instalar estas aplicaciones. Vale. Vamos a hablar un poquito aquí del CRM. No me voy a extender mucho aquí. El CRM es una herramienta fundamental que también lo comentaron anteriormente. Aquí está representado un funnel de ventas donde entra un contacto dentro de nuestro pipeline, llamémosle. Luego hay una calificación, hay un presupuesto. Aquí lo que queremos un poco comentar desde un punto de vista operativo es cómo se convierte una iniciativa, un contacto que entra en nuestro CRM, cómo se convierte, cuáles son los pasos que la empresa tiene que hacer para convertir ese contacto en un cliente dentro de nuestra base de datos. Y esto se hace a través de un embudo de ventas, a través de acciones que realizan los comerciales o las personas de marketing que también están interactuando dentro de nuestro funnel de ventas, que por lo general se tiene que diseñar antes de implantar un CRM, ¿no? Se diseñan estas estrategias, cuáles son los pasos que tiene que hacer la persona que representa nuestros servicios y nuestros productos para hacer esas conversiones. Se analizan y cada una de estas etapas tiene un porcentaje. Esa información se cruza con la base de datos donde tenemos el ERP y podemos darle un seguimiento y sacar partido a esta herramienta que, como comentábamos, es fundamental para cualquier empresa. Bueno, aquí le vamos a mostrar unos cuantos casos. Voy bien de tiempo, ¿no, Felipe? Vale, pues entonces voy a comentar aquí unos casos donde hemos analizado unos procesos y los hemos optimizado con ciertas aplicaciones que están dentro de un ERP. Vale, son unos ejemplos que queremos compartir con ustedes hoy. Para una empresa de operaciones logísticos, ¿no? Esta empresa cuenta con un proceso en el cual tiene que tener una cadena de suministro, es una cadena de suministro con temperatura controlada. En este caso, es una empresa de distribución de productos congelados y la importancia que tiene la trazabilidad en la cadena de suministro, ¿no? Que tiene que tener una trazabilidad de temperatura controlada. Entonces, cuando nosotros analizamos este proceso, nos encontramos que la empresa tiene que hacer, bueno, un control de temperatura de cada uno de los productos que entran a sus almacenes, ¿vale? Hacer una trazabilidad, si viene de un furgón, que la temperatura sea correcta, la del furgón, luego esa mercancía, esos alimentos, tienen que mantenerse congelados hasta que entran en la cámara de congelado, y luego cuando se distribuye lo mismo, ¿no? Entonces, la empresa, pues la solución que encontró, al no tener herramientas, pues lo que suelen hacer casi todas las empresas, imprimir o agarrar un Excel o agarrar un Word, imprimir una plantilla y hacer que el trabajador
pues introduzca esos datos en la plantilla para que luego ese trabajador le dé esa plantilla en formato papel a un administrativo y ese administrativo procese todos esos datos a nuestra hoja Excel. ¿Vale? Y ustedes van a ver ahora, cuando termine todos los casos, las similitudes que tienen todos, ¿no? ¿Cómo optimizamos este proceso? Vale, pues entonces, primero analizamos, como les decía antes, tenemos que conocer cómo funciona la empresa, conocer sus instalaciones, conocer sus equipos de trabajo. Entonces nos encontramos que la empresa tiene una aplicación que ya la habíamos desarrollado nosotros para hacer los procesos de picking, ¿no? De la entrada de la mercancía a sus almacenes. Pues entonces dijimos, bueno, pues ya que el trabajador está haciendo ese picking y está introduciendo la mercancía en el almacén, pues en la aplicación le agregamos unos campos para que pueda hacer además la introducción de los datos de temperatura controlada que son necesarios, ¿no? Entonces, de esta manera optimizamos este proceso. El trabajador, haciendo lo mismo que venía haciendo a la hora de realizar los picking, simplemente introduce estos campos adicionales, que le toma 5 segundos más que esto en medir la temperatura, y nos ahorramos la planilla, nos ahorramos 2 pasos, tener que rellenar una planilla en formato de papel y que luego esa planilla tenga que ser trasladada a un Excel. Pues eso se traduce a una rentabilidad automática que se puede calcular. Si ese trabajador se tardaba 1 hora todos los días en hacer ese proceso, pues simplemente hay que calcular cuántas horas al año estaba invirtiendo, ¿no? Y ahí tenemos la rentabilidad directamente. Otro caso, en este caso de logística, hay un reparto de mercancía. ¿Vale? El proceso que había que digitalizar. Los trabajadores en el reparto obtienen nuevamente hojas, una hoja de ruta donde tienen que hacer un reparto. Se encuentran que tienen que hacer una entrega de mercancía y que tienen que cobrar a los clientes ese reparto de mercancía. ¿Vale? ¿Cómo hicimos cómo analizamos este proceso? Pues consideramos las necesidades, en este caso, del cliente, que nos indica que los furgones que se utilizan para el transporte de esta mercancía no están siendo controlados. No se mide el aceite, no se mide el kilometraje, y una serie de problemas que tenía con el furgón. Entonces, a la hora de analizar el proceso, nosotros pues tomamos en consideración que el usuario necesita registrar, necesita tener una hoja de ruta y necesita tener el control del furgón. Todos los transportistas utilizan una aplicación móvil, entonces lo que le damos al empleado es una aplicación donde simplemente le salga la hoja de ruta y le salga un pequeño registro que podemos ver aquí en pantalla, donde tienen que introducir la información del vehículo. Entonces, el proceso queda optimizado de esta manera porque ya no tenemos estas hojas que le tenemos que trasladar a nuestro equipo administrativo para que haga el control de los pagos de los repartos, para que haga el control de los repartos mismos, si se ha entregado o no se ha entregado la mercancía. Al tener un dispositivo en el móvil en la mano, pues a tiempo real el equipo administrativo ya sabe si la mercancía ha sido entregada, si ha sido cobrada, si ha sido facturada, y además aprovechamos para poner una pantalla inicial para que los empleados registren la información del vehículo, ¿no? Entonces, ya con el tiempo que estamos reduciendo en los procesos, ya otra vez tenemos un factor común en los casos. Reducción de tiempo, optimización de proceso, rentabilidad para la empresa. Aquí tenemos un caso de reciclado. Una empresa que recicla aceite. Factor común que les mencionaba anteriormente. Papel, boli, lo más sencillo. Agarramos una hoja Excel, ponemos los datos allí, le damos unos folios a los trabajadores. Venga, pues a rellenar información que luego lo trasladamos a una hoja Excel. Te quedan 2 minutos, Jorge. Vale, gracias. Ya voy redondeando porque al final, en este caso de reciclado, entramos en la misma situación. O sea, nos encontramos con que hay un proceso que está ocupando demasiado tiempo a los trabajadores, que los trabajadores a veces se niegan a hacer ese proceso porque no llegan a cumplir sus tiempos de reparto, no llegan a cumplir su jornada laboral, porque tienen que rellenar estas plantillas, porque se tienen que quedar hasta más tarde para entregar esas plantillas al equipo administrativo, para que el equipo administrativo pase esto a hojas de Excel. Entonces entendemos que en los casos que estamos enseñando es
un proceso, algo común que nos encontramos en todas las pymes, no solamente de Canarias, a nivel nacional y hasta internacional. Nos hemos encontrado casos de que lo más fácil o las empresas cuando comienzan a trabajar, pues utilizan las herramientas que tienen a su alcance. Pero luego, cuando empiezan a interactuar distintas personas dentro de nuestras empresas, pues nos damos cuenta de que necesitamos otras herramientas, que es donde entra el RP. Aquí voy a ir rapidito para mencionar un caso de control de asistencia y partes de trabajo. Aquí lo que hacemos es, introducimos aquí estoy yo en la foto, introducimos un reconocimiento facial para un control de asistencia en una empresa de construcción. Pues lo que hicimos fue colocar unas tablets en las entradas. Los empleados de construcción pues pasan a su obra a trabajar, a hacer su jornada laboral, el dispositivo los reconoce, fichamos la entrada del trabajador a su jornada laboral. ¿Dónde está la optimización aquí? Porque aquí simplemente lo que estamos haciendo es quitando un proceso, un lector biométrico para poner un reconocimiento facial. Pues aquí la optimización la encontramos en que un trabajador pues también reporta partes de hora para que la empresa pueda obtener la rentabilidad de sus gastos, ¿no? Entonces cada obra tiene una serie de gastos que están vinculados con el trabajo que están haciendo sus trabajadores, que está directamente relacionado con su control de asistencia. Entonces a la hora de marcar una asistencia, marca su jornada laboral, 8 horas, 4 horas, 6 horas, la jornada que tenga ese empleado, y eso se introduce automáticamente en el control de gasto de la obra. ¿Vale? Y casos como estos, pues tenemos un montón. Aquí tenemos un ejemplo de un poquito diferente. Esta es una empresa ya más grande. Esta es una empresa que tiene sede en Miami y tiene fábricas en Venezuela y Colombia. Ya las empresas más grandes ya tienen herramientas, tienen aplicaciones. Aquí en este caso lo que se encontraba esta empresa es que tenía distintas aplicaciones, no tenía la base de datos centralizada. Entonces, esto es lo que nos solemos encontrar con empresas de un volumen mayor, de una empresa un poco más madura que los casos anteriores. Los casos anteriores por ahí pueden ser pymes que se encontraban trabajando con plantillas de Excel y con formato papel, porque han ido creciendo, y son muchas pymes de las que nos encontramos por ahí de 3, 5, 9, 10 trabajadores, pero cuando la empresa va creciendo ha ido encontrando soluciones, ha ido encontrando aplicaciones, pero los problemas que tienen ese tipo de empresas son distintas aplicaciones que las tienen que interconectar, que tienen que centralizar porque queremos obtener los datos, y ahí entra lo que es el RP, ¿no? Queremos los datos centralizados en una sola aplicación. La interconexión es falla, es dolorosa, tenemos que tener una infraestructura, digamos, un servidor para cada aplicación, servidores en la nube para una, aplicaciones que están en la nube para otra, conectar esas aplicaciones para luego tener que utilizar otra aplicación para sacar los datos, como un dashboard que nos haga inteligencia de negocio, porque estamos arrastrando datos de todos lados, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con empresas que son más grandes, que tienen más infraestructura, pero no tienen los datos centralizados, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, pues lo que hicimos fue conectar las fábricas de Venezuela, de Colombia, con la sede central que tienen en Miami, que es donde está la distribución, todo en un solo software, ¿vale? Las operaciones de la fábrica de Venezuela, las operaciones de la fábrica de Colombia, los comerciales en Miami con sus aplicaciones móviles, detectando stock a tiempo real, si está en tránsito, si está en la fábrica procesándose, si está en la otra fábrica procesándose, los tiempos. Y bueno, es un proyecto que evidentemente no se hizo un día para el otro, que fue más de un año y hasta me atrevería a decir casi 2, pero que se consiguió centralizar todo en un solo RP. Y bueno, pues ya me quedaban 2 minutitos nada más. Aquí simplemente volver a decir muchas gracias a FEMETE y a la Red CIDE por dejarnos presentar. Y bueno, dejamos un huequito para ver si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos expuesto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a darle paso a José González, secretario general de FEMETE. Adelante, José. Bueno, vamos a ver. Yo la pregunta que quería realizar, escuchado las dos, sobre todo, bueno, tanto a Beatriz como a Amalio y a Jorge, no es una pregunta más tan técnica, sino más filosófica. Vamos a ver si consigo explicarme, ¿no? La verdad es que yo hace 8 años o 7 años, pues
tuve un renacimiento al mundo digital, ¿no? Porque hay una persona en FEMETE que se llama Cristóbal, que es físico y que me habló, bueno, aparte de que ya teníamos una cierta tendencia, porque yo soy un friki de todas estas cosas, me habló del Power BI, me habló del Power BI, Jorge lo sabe perfectamente que soy bastante enamorado de esta herramienta y duermo con ella casi como si fuese mi mujer al lado, ¿no? Porque la verdad es que Amalio tiene razón, o sea, esa escalera se puede volver, si no tienes unos análisis de datos de estocaje de tal, tremenda, ¿no? Al final te puedes volver loco prácticamente. Pero fíjate el detalle, o sea, yo que llevo 30 años ya como secretario general y que la verdad es que creo que lo único que trabajo en mi día a día es trabajar por la empresa y sobre todo por la micropyme, ¿no? Date cuenta que en FEMETE el 75% de las empresas son de menos de 2 trabajadores, ¿no? Entonces, claro, en España el 97% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, tanto en Canarias como a nivel nacional. El tema digital, lo que ha hecho en los últimos años es que se ha democratizado. O sea, antes nada más que tenía... ¿quién tenía? Las grandes compañías. Las grandes compañías, efectivamente. Ahora se ha democratizado. Ya una licencia de Power BI creo que son 6 euros, 7 euros. O sea, ya logramos que la pequeña... Pero a mí mi gran frustración es que a veces parezco un friki. O sea, a veces yo intento explicar esto, ¿no? Y parece que estoy hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Porque la gente no entiende lo importante que es perder tiempo, no, invertir tiempo en analizar tu empresa, en analizar un balance de situación, que tú veas cómo está tu empresa, entenderlo, entender sencillamente, y luego a partir de ahí ya, pues efectivamente, hacer un control de estocaje, el ver cómo tus rotaciones, el ya incluso hasta hacer una previsión de venta en base a lo que tú ya en tus producciones, que eso se ve gráficamente de una manera, yo te digo una cosa, puedes hasta prever, no al milímetro, pero con una fiabilidad bastante buena. Entonces, yo no voy en sí a todas las herramientas que hay muchas y que podemos, y que a veces la gente se complica, ¿no? Eso al final es una actitud. Pero ¿cómo lo haremos en España? Y ahí Amalio y Jorge os dejo la pregunta. ¿Cómo lograremos en España en general que la gente entre por aquí? Porque se están perdiendo... Pepe, yo te puedo decir, perdón, que te corte ahí justo al final, pero nos encontramos que estas empresas, la persona que dirige la empresa tiene que estar en el día a día. O sea, el empresario, el dueño de una pyme tiene que estar a pie de cañón. Tiene que estar sacando el trabajo. Del tema digital, claro. No, bueno, a pie de cañón de su negocio, porque digamos, tiene que producir. Tiene que estar allí dándolo todo y no tiene tiempo para estar analizando datos. ¿Me entiendes? O sea, él lo que necesita es que la asesoría le ayude, que la empresa informática le ayude, que una organización como FEMETE le esté ayudando, le dé ese apoyo, porque, digamos, no da abasto. O sea, tiene que sacar su rentabilidad diaria. Eso es lo que nosotros notamos con la pyme, porque, digamos, no encontramos, digamos, por ejemplo, el dueño de un restaurante que tiene que estar en la caja, está en la barra, sacando platos, sacando comandas. Nos encontramos que la empresa de logística o el dueño de una frutería está en el reparto en el furgón. ¿Cómo le puedo decir yo a esa persona que se siente un momento y vamos a analizar datos? No tiene tiempo. Está hasta las 12 de la noche, cuando llega a su casa, no tiene tiempo de ver a su familia, está dándolo todo. Y ese momento en el que la pyme tiene 3, 4 o 5 trabajadores, está en esa situación. Hasta que su negocio no evolucione o no pase a una etapa un poco superior, está enfocado en el día a día. Y eso es esa es mi humilde opinión bajo la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Y es correcta, ¿eh? José, yo quiero ser más positivo. Yo te puedo decir que yo le llamo mi ONG particular. Tengo muchos clientes que a veces me llaman fuera de horas. Amalio, hablemos un fin de semana, porque les pasa eso, es decir, están tan metidos en el día a día que les cuesta sacar esa hora para analizar la información. Entonces, yo soy un enamorado del Power BI y de herramientas de ese tipo porque son las que te dejan tener información y no datos. Es decir, todos tenemos muchísimos datos. Hoy todos recibimos bombardeo de información de todos los sitios, pero no es información, son datos. Cuando yo soy capaz de ver mis datos ordenados
de la manera adecuada, como empresario tomo decisiones, pero por minutos. Es decir, si yo veo mis ventas por zona, yo ya sé si cojo al mejor vendedor y lo mando a Soria, que es el sitio donde vendo menos, o lo mando a Marbella, que es el sitio donde vendo más, porque son decisiones empresariales. El problema es que no tengo esa información, el marasmo del día a día no me deja verlo. Entonces, esos minutos de calidad, de poder sacar información, de poder invertir un poquito de tiempo en tenerla, son valiosísimos para una pyme y cuanto más pequeña, más. Yo, si habéis visto mi primer slide de la presentación, yo decía que el mundo está cambiando y que o cambiamos tan deprisa como el mundo o nos vamos a ver fuera, ¿no? Es decir, la vida de un empresario es como el que se sube en un avión. Cuando uno va dentro del avión no se da cuenta a qué velocidad va, pero como te bajes del avión no te puedes volver a subir porque el avión ya se ha ido. Entonces, ese minuto de calidad, esa hora de calidad del empresario que ha invertido un poquito más, y para esto pues está FEMETE, está pues las subvenciones que el gobierno alguna vez va a dar y van a llegar y ese tipo de cosas, creo que las pymes es muy, muy importante que las utilicen, porque de ver un tocho así de datos que el empresario no mira porque no tiene tiempo, a ver una pantallita de Power BI donde a mí me enseñan colorines qué es lo que vendo, qué es lo que no vendo, quiénes son los 5 clientes donde más vendo, quiénes son los 5 artículos que más vendo o que más he subido o más he bajado, me dan muchas pistas. Es decir, el problema es que no manejamos esa información. Cuando tú te sientas con un empresario, por pequeño que sea, y le enseñas unos datos de este estilo, vamos, ves cómo le cambia la cara, cómo empieza a tomar notas en su libreta para que el lunes por la mañana llama a sus vendedores, llama al tipo del almacén, llama a sus proveedores y los pone firmes. El problema es que no tiene esa información. Entonces, en muchos casos, nuestra diferencia, nosotros por la compañía con la que trabajamos, nos toca trabajar mucho con empresas de todo el mundo, que notas entre empresas del norte de Europa y del sur de Europa, es eso. Es decir, al anglófono, por decirlo de alguna manera, le han enseñado que ese tiempo lo tiene que decidir. Y los del sur somos unos artistas del alambre. Resolvemos el problema con un alambre cuando llega, pero esa horita de dedicarle a pensar, a planificar, a pensar dónde quiero yo estar el año que viene y dentro de 5 años, no la dedicamos. Y por eso nos ganan al final. Es decir, es una cuestión de estrategia. Y la estrategia sin información, pues bueno, hago así, calculo por dónde sopla el viento, oye, y como soy muy bueno, mi empresa va. Es decir, que todos los que están ahora mismo escuchando están aquí porque sus empresas funcionan. Pero a veces funcionan porque son unos auténticos artistas y tienen un hombro sobre el que descansa el mundo. Y empujan, y empujan, y empujan, y empujan. Pero a veces, pues eso, hay artículos en los que perdemos una pasta, pero no nos damos cuenta porque hay otro que la tapa. Clientes con los que perdemos dinero porque hay otro que lo tapa. Pero ese ratito de quitarme del catálogo los artículos que no tengo que vender a los clientes a los que no tengo que ir a vender, valen mucho dinero, pero nos cuesta sacar ese rato, ¿no? Yo diría que ahí es donde tenemos que ayudarles muchísimo, porque el futuro está ahí y el problema es que el que no lo vea es que no va a tener futuro. Es que está ahí, efectivamente. El otro día nos decía, incluso, y dejo ya paso a los demás, Felipe, perdona. Nos decía el otro día un alto cargo de una empresa alemana multinacional, no me acuerdo ahora el nombre, era una empresa de coches, no me acuerdo, Wurth, o no me acuerdo. Y nos decía que se estima que los grandes trabajos que van a venir en el futuro son analistas de datos. Analistas de datos son los que... Y la gran diferencia de las grandes empresas a las pequeñas fundamentalmente viene en que analizan datos. Es impresionante cómo tienen centros de datos brutales, ¿eh? Bueno, ustedes lo saben, Amalio y Jorge lo saben, y me imagino que Beatriz y Felipe también. Tienen análisis de datos tremendos que les ayudan a ahorrar tiempo y disminuir costes tremendos. Pero bueno, no me quiero enrollar aquí, Felipe, disculpa. Yo quería añadir algo. Primero una pregunta desde el punto de vista más del área de recursos humanos, ¿no? A esos pequeños empresarios que se hagan la pregunta de qué cosas hago durante el día que podría no hacer y que podría delegar. Porque muchas veces los pequeños empresarios quieren controlar absolutamente todo y estar en todos los sitios. Y es bueno preguntarse, vale, de lo que hago y está en mis hombros, ¿qué puedo delegar? Y delegarlo. Y luego, desde el punto de vista del CIE Digital de FEMETE, recomendarles que
pidan ayuda a estos servicios, porque por ejemplo hay un programa que se llama DigiNova, que está gestionado por la Universidad de La Laguna, que te permite incorporar durante 10 meses una persona que te ayude en la transformación digital de tu negocio. Esa persona te puede ayudar a encontrar subvenciones, te puede ayudar a hacer un diagnóstico de tu situación actual y hacia dónde quieres dirigirte. Y son recursos gratuitos, porque esta incorporación de este DigiNova sería gratuita, pagada y subvencionada. Entonces, solo estas dos cositas, ¿no? Que acudan a los servicios de asesoramiento especializado en transformación digital, como puede ser el CIE Digital de FEMETE, y que luego además se planteen qué cosas hacen que puedan delegar, para encontrar esa horita que dice Amalio, porque es fundamental analizar el negocio para ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o si tengo que redireccionarme basándome en esa información que obtengo a través de los datos que recopilo en esas soluciones tecnológicas. Entonces, solo quería aportar esas dos cositas. Bueno, a través del chat tenemos a los asistentes que nos han ido haciendo llegar una serie de preguntas y de reflexiones, y teníamos también alguna mano levantada por aquí. Bueno, les voy a trasladar... bueno, digamos que la primera reflexión, más que una pregunta, y va sobre la importancia que tiene no solo seleccionar un ERP adecuado, uno u otro, sino también seleccionar el partner adecuado, porque un ERP, digamos que no es una herramienta que tú compres, como por ejemplo un Word o un Office, lo instales en el ordenador y ya no vuelvas a ver a quién te lo vendió. Lo tienes que tener a tu lado. Y esto tiene que ver también con, siguiendo con otra reflexión que va al hilo de esta, no solo que el partner te esté acompañando, sino que tú dentro de tu empresa también vas a tener que formar a tu personal, formarte tú mismo, y además, como las implicaciones que tiene implantar un ERP van a suponer unos cambios muchas veces importantes, hay que enfocar también todo aquello que tiene que ver con la gestión del cambio, ¿no? Ahí les dejo esta reflexión. Muy bien, pues si queréis respondo yo el primero, que antes fui el segundo. Mira, la elección del partner es absolutamente fundamental. En el éxito de un proyecto de implantación de un ERP, probablemente la elección del partner esté entre el 60 y el 75% del volumen del éxito. Es decir, hoy los ERPs, bueno, digamos que en un nivel similar son todos parecidos. Casi todos hacen muchas cosas. La diferencia está en que el partner, primero, conozca de tu negocio. No es lo mismo el señor que vende bicicletas que el que vende congelados o el que fabrica otras cosas, ¿no? Es decir, si el partner conoce de tu negocio, está cercano a ti, es decir, tiene la posibilidad de acompañarte. Antes Jorge decía ir a ver la empresa, ir a ver los procesos de la empresa, eso es absolutamente fundamental. Y en la fase posterior, pues acompañarte en el proceso de puesta en marcha y de arranque y de mantenimiento posterior. Eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Pues porque la implantación de un ERP es una sacudida en una compañía. Es decir, normalmente vas a cambiar la forma en la que trabajas, a mejor, pero es un cambio y a todos nos complica la vida el que nos cambien la forma de trabajar. Hay que gestionar a las personas para que aprendan a trabajar de otra manera. Hay que formarlas. En ese proceso, el acompañamiento de un buen partner para mí es absolutamente fundamental. La gran mayoría de los procesos que fracasan de implantación de un ERP no son por la herramienta, son por el proyecto que se ha llevado a cabo. Sí, ahí lo único que la verdad que es totalmente de acuerdo con lo que Amalio comenta. Y una cosa que añadir simplemente es que en base a la experiencia, el nivel digamos, de participación de la empresa, o sea, es algo que no delegas tampoco con el partner, ¿no? No es que la empresa delegue una instalación de un ERP sobre un partner por más que sea indicado o no. El compromiso que tiene que tener la empresa también para afrontar ese cambio, ¿no? Inclusive desde la dirección.
La dirección tiene que estar convencida y ser partícipe de esa implantación, porque no depende solamente del partner o de la empresa que vaya a instalar este tipo de soluciones, sino que requiere, no es algo que se delegue, es algo que tiene que ser partícipe de todas las partes y que tiene que haber una comunicación, tiene que haber una conexión entre el partner y la empresa, tiene que haber una sinergia porque el partner se va a involucrar o se tiene que involucrar como si la empresa fuera prácticamente suya, ¿no? Tiene que meterse en los procesos, tiene que conocer a las personas y en este caso la empresa también tiene que abrir sus puertas a la empresa tecnológica que le va a hacer este cambio porque es un proceso largo, es un proceso estresante, las puestas en marcha son estresantes y tiene que haber esa sinergia entre la empresa y entre las empresas, ¿no? Eso es simplemente para comentar. Al hilo de lo que estás comentando, Jorge, otras preguntas que nos han entrado tienen que ver con cuánto suele durar el proceso de implantación. Entendemos, claro está, que no es lo mismo. Digamos que implantar un ERP en una empresa que se dedica a la venta de repuestos de coches o una ferretería que tiene un almacén muy grande, no es lo mismo que pues, una peluquería o un taller de coches. Son procesos distintos, pero bueno, preguntan cuánto suele durar el proceso de implantación y vinculada a esta pregunta también, ¿cuánto cuesta implantar un CRM? ¿Cuánto cuesta implantar un ERP? ¿Qué costes adicionales pueden surgir? Si me permites, Amalio, aquí empiezo y... A ver, respecto a los tiempos, es muy difícil. Es muy difícil. Depende de la cantidad de personas, de la cantidad de procesos, no tanto del tipo de negocio. Sino yo creo que desde mi punto de vista, creo que depende más bien del tipo de negocio, del tipo de empresa, ¿no? O sea, cuántos trabajadores participan, cuántos procesos son los que son críticos, los que no son tan críticos. Y bueno, respecto a los costes, vamos en la misma línea. Es muy difícil tener un punto de partida. Hay costes de licencia, hay costes de infraestructura, hay costes del partner que te va a hacer la implantación. Entonces, todo eso es a partir de un análisis que se tiene que hacer y bueno, que hay que conocer el negocio primero para poder asesorar, ¿no? Se necesita un asesoramiento en ese sentido de los partners que vaya a ir uno eligiendo. Eso desde mi punto de vista es para comentar en este caso, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con Jorge, ¿no? En abstracto hablar de tiempos, de costes es muy difícil. Yo sí como sugerencia pondría encima de la mesa algo que normalmente no se suele hacer y suele ser muy útil, que es el hacer lo que se llama un documento de alcance. Es decir, el documento de alcance es lo que cuando nos vamos a comprar una casa le pedimos al arquitecto, el plano y la memoria de calidades. Y cuando uno se va a hacer un chalet tiene clarísimo que se va a un especialista y le dice, oiga, pínteme usted el plano, póngame usted la memoria de calidades y con esto yo ya sé que lo que quiero es un chalet de 2 plantas, que mi terreno tiene 1000 o 600 metros, que está más inclinado o menos, y ahora que tengo esto, ahora me voy a una constructora y le digo, oiga, me construya usted esto y ¿qué me va a costar levantar este chalet? No el que yo me he imaginado o el que usted ha entendido. A veces en los procesos de implantación de un ERP, pues en una conversación de 40 minutos entre una empresa y el partner, se ponen de acuerdo en algo que es muy difícil. Es decir, ¿qué ha entendido el partner de lo que le ha contado el empresario? ¿El empresario se lo ha contado todo o no se lo ha contado todo? ¿El partner lo ha entendido todo o no lo ha entendido? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que al final lo que entrega la empresa implantadora no se parece en nada a lo que tenía en la cabeza el cliente. Y el problema nos lo encontramos al final del recorrido. A veces es preferible, pues eso, pagarle al arquitecto, por decirlo de una manera, el plano y la memoria de calidades y saber, oye, este es el tamaño del jardín donde me voy a meter. Igual ahora no puedo, tengo que recortar la obra, lo hago el año que viene, o en vez de un chalet de 2 plantas me hago la primera solo y haré después la segunda. Pero tengo el horizonte claro de dónde me voy a meter, porque a veces todos gestionamos muy bien la economía del dinero, pero la economía del tiempo y la de los recursos no la gestionamos tan bien. Y entonces, en un proceso de implantación, como decía Jorge,
no solo trabaja el implantador, el empresario tiene que dedicar tiempo a definir bien el negocio que quiere y cómo lo quiere. Y a veces está tan en su día a día que eso no es fácil, ¿no? Y bueno, pues una forma de no provocar insatisfacciones al final a veces es esta, ¿no? Dividir el proceso de compra o puesta en marcha de una aplicación en dos fases, la definición primera y la documentación de lo que se quiere y la segunda. Yo por eso me parecía muy interesante lo que decía Beatriz. Oye, si hay una forma de tener a alguien dentro que me ayude en ese proceso, pues para que me cueste lo menos posible, pero que yo tenga la foto clara de dónde quiero ir y a dónde voy a llegar y qué me va a costar, pues ahorraríamos muchos enfados, ¿no? Que se producen a veces en los procesos de implantación de un ERP, porque al final los partners de estas cosas vendemos expectativas y a veces lo que le vendemos y lo que el cliente ha entendido que le vendemos es distinto, con la mejor intención. Ya no os cuento cuando alguien pues no es especialmente serio, ¿no? Pero me parece interesante ese razonamiento previo. Yo quería añadir, Felipe, que además de esa persona del proyecto de Diginnova que podemos incorporar a la empresa, que nos ayude a dinamizar esa transformación digital, hacer ese diagnóstico y demás, esa búsqueda de soluciones y proveedores, también está la ayuda vigente ahora del programa Kit Digital, que sirve precisamente para implantar soluciones como las que nos están hablando aquí a Mario y Jorge, de ERP, CRM, tema de otras soluciones digitales, y que está abierta la convocatoria para empresas de 10 a 49 empleados y que ahora en julio se va a abrir la segunda convocatoria de 3 a 9 empleados y en septiembre-octubre se abrirá para 0 a 2 empleados. Entonces les animo porque además son cantidades interesantes, ¿no? Es bastante dinero y convendría que lo tuvieran en cuenta para encontrar fondos con los que poderse ayudar para implantar estas soluciones. Y de hecho nosotros asesoramos a las empresas a la hora de no solo de los procesos de transformación digital, sino también de cómo financiar sus proyectos de transformación digital. A modo de pequeña conclusión, porque nos estamos saliendo un poquito ya del horario, me gustaría que los panelistas, igual te quieres sumar tú también, José, nos dicen una pequeña conclusión de 30 segundos a modo de cierre. Empieza tú. Bien. Pepe, empiezas tú, dale. Bueno, pues vale, a modo de conclusión, yo creo que, bueno, que estamos empezando, en mi opinión, estamos empezando un nuevo mundo desconocido, que yo creo que va a cambiar toda la gestión empresarial en un futuro. Yo creo que aún, yo creo que en el siglo XX sobre todo se habló mucho de recursos humanos. Los recursos humanos eran lo más importante, era una manera de que las empresas pues empezásemos a hablar de aquellas tiranías casi post-feudales donde el empleado era prácticamente un lacayo, pues se pasó a una situación evidentemente en la cual ya era la empresa, se hablaba de que la empresa crecía por su equipo, o sea, el team, todo era team, o sea, el equipo era lo más importante, yo creo, del siglo XX. Y para mí el siglo XXI lo que va a cambiar el perfil de las empresas es la digitalización. Estoy convencido de que las está cambiando, pero que aún estamos en los inicios, ¿no? En los inicios sobre todo para la micropyme y la pyme, ¿no? O sea, vamos a ver quizás en los próximos años esto y el tema medioambiental, pero bueno, yo me centraría en lo que es la gestión empresarial. Creo que la digitalización ya está cambiando, estamos empezando sobre todo en lo que es, no que tengas un programa de gestión que te haga la gestión de tu empresa, contabilidad, no sé qué, no. Que tengamos un análisis de datos. O sea, yo creo que cuando lleguemos a ese punto, el empresariado en general se dará cuenta de que su empresa va a crecer de forma exponencial. Y para mí esa es la conclusión, estamos comenzando y de ahí pues todas las empresas que están saliendo al socaire, ¿no? de esta revolución digital, que yo creo que lo más importante es que incluso los gobiernos, en general todos los gobiernos, están apoyando fuertemente. Yo creo que eso es un gran dato para que Europa también se meta, se ha metido ya y que potencie este asunto. Yo creo que esto nos viene bien a todos. Muchas gracias, José. Jorge. Bien, yo en la línea que vamos, ¿no? O sea, hay ayudas,
pedir ayuda no es positivo. Estamos en una oportunidad de cambio. Los gobiernos, el gobierno de Canarias, el gobierno central, España, está emitiendo ayudas constantemente porque sabe que las empresas y que el empresario, la pyme, necesita ayuda, y está poniendo estos recursos, y yo creo que hay que aprovecharlos. Y luego, en la línea que dice Pepe, o sea, el tema del análisis de datos es importante, saber, conocer estos datos para la toma de decisiones. Es importante, en la línea que veníamos con Amalio, conectar con tu partner para afrontar este cambio. Son los puntos que yo creo que podemos sacar claves, ¿no? De aquí: los datos, las ayudas, la conexión, el partner adecuado, no tanto la herramienta, pero sí también, más bien, la empresa tecnológica que le va a acompañar, ¿no?, a la empresa. Yo creo que me quedo con esos puntos. Muchas gracias, Jorge. Amalio. Pues yo me quedo con una palabra que dijo Pepe, que fue la democratización. Es decir, estamos en un momento muy crítico. Se ha democratizado la capacidad de una empresa para gestionar su información y analizar la información. Y entonces va a haber quien lo aproveche y quien no. A mí me gusta poner un ejemplo que se entiende muy fácil, ¿no? Es decir, hasta hace poco las empresas salían a pescar, y pescar es un proceso muy sencillo. Yo me siento, tengo una caña con un hilo y un anzuelo y solo tengo que poner paciencia. Me siento y antes o después pesco. Y el mundo ha cambiado y ahora salgo a cazar. Y yo, para cazar, necesito un traje de camuflaje, un rifle de mira telescópica, ponerme a contraviento para que no me olfatee el animal, hacerlo muy bien, porque si no lo hago muy bien yo, lo va a hacer muy bien mi competencia, y el que va a cazar al animal va a ser el otro. Entonces, el nivel de competitividad y de competencia con el que nos vamos a ver va a aumentar de forma exponencial, y cada vez va a ser más barato tener información. Entonces, como empresarios tenemos que elegir dónde queremos estar. Si yo quiero tener la información y me busco las mañas, las subvenciones, los apoyos para tenerla, y puedo tomar decisiones y cada vez lo haré mejor, o alguien me va a adelantar por la derecha y cuando me dé cuenta ya no voy a estar en el negocio, ¿no? Entonces, quizás es una descripción muy cruda, pero es absoluta realidad. Es decir, la ley de la evolución de las especies es que evoluciona o vive el que evoluciona más deprisa. Aquí ya no es ser un pescado grande o ser el pez pequeño, es el ser el que se adapta más rápido a las nuevas situaciones del mercado. Yo quería añadir, Felipe, que la transformación digital no es solo hablar de tecnología, sino hablar de personas, ayudar a los trabajadores a hacer mejor su trabajo con herramientas eficaces, a cometer menos errores, a estar más coordinados y con una mejor comunicación con sus compañeros. Y al final esto genera un bienestar en el empleado, una mejor oferta de servicios y por ende al final mayores beneficios para el negocio y para el empresario. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias a todos, a los panelistas y a los asistentes. Vamos a dar por finalizado ahora este encuentro virtual. Les invitamos a que se pongan en contacto con el CIDE Digital de FEMETE, donde recibirán asesoramiento para impulsar y para financiar sus proyectos de transformación digital en sus empresas. Con llamar a FEMETE, al teléfono de FEMETE, les pasarán con nosotros inmediatamente. También tienen nuestras direcciones de email en los carteles de esta jornada, y recordarles que el próximo jueves 4 de agosto a las 12 tendremos el siguiente webinar. En este caso lo vamos a hacer sobre la facturación electrónica. Bueno, muchas gracias a todos y espero verles pronto. Muchas gracias. Gracias, chao. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.